nunca pensé que aceptar el turno nocturno en ese McDonald's iba a cambiar la forma en la que veo el mundo. Al principio parecía lo mejor que me podía pasar. Pago extra, menos clientes, menos ruido. El gerente lo vendía como un descanso comparado con el caos del día. De madrugada solo limpias, reabasteces y atiendes uno que otro carro perdido, decía. Nadie mencionó lo demás. Mi primer turno empezó a las 11 de la noche. El estacionamiento estaba casi vacío, solo una luz parpadeando cerca del letrero alto, ese que nunca apagan. Desde fuera, el lugar parecía normal, incluso tranquilo. Demasiado tranquilo. El aire tenía ese olor constante a grasa vieja que nunca se va, por más que limpien. Me puse el uniforme, el gafete, y saludé a los otros dos empleados del turno, Marcos y Elena. Ambos llevaban más tiempo ahí. Ambos parecían cansados pero no del tipo normal. Marcos evitaba mirarme directo a los ojos. Elena hablaba poco y cada vez que lo hacía bajaba la voz, como si alguien pudiera escucharla incluso cuando no había nadie más en el local. El gerente se fue poco después de la medianoche. Antes de irse, repitió una instrucción extraña. A partir de la 1, no abran la puerta lateral. Pase lo que pase. Sonrió al decirlo, como si fuera una broma interna. Nadie se rió. La primera hora fue exactamente como prometieron. Un par de autos por el autoservicio, pedidos simples, silencio interrumpido solo por el pitido de las máquinas y el zumbido del refrigerador. A la 1 en punto, algo cambió. No sabría decir exactamente qué, pero lo sentí. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera espesado. Marcos dejó de tararear. Elena miró el reloj y se persignó, rápido, casi avergonzada. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía de la puerta lateral. 3 golpes secos. Lentos. Perfectamente espaciados. Me giré instintivamente y caminé un paso hacia ahí, pero Marcos me agarró del brazo con fuerza. No, susurró. Sus dedos temblaban. No mires. No contestes. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, los golpes se repitieron. Esta vez más fuertes. La puerta vibró levemente. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, sin pensar. El silencio fue inmediato. Total. Ni siquiera las máquinas parecían sonar igual. Elena me miró como si acabara de cometer un error irreparable. Marcos me soltó el brazo despacio, como si temiera que algo nos estuviera observando. Pasaron varios segundos eternos hasta que escuchamos pasos, pero no alejándose de la puerta. Sonaban como si alguien caminara alrededor del edificio, arrastrando los pies. Nunca les hables, dijo Elena por fin. Apréndetelo si quieres durar aquí. Pensé que era una broma pesada, una tradición estúpida para asustar al nuevo. Intenté reírme, pero el sonido no me salió natural. Minutos después, el autoservicio pitó. Un auto estaba esperando. Fui a la ventana y tomé el pedido. Una voz masculina pidió una hamburguesa sencilla, sin papas, sin bebida. Su tono era plano, casi mecánico. Cuando me asomé para cobrar, no vi a nadie dentro del coche. El asiento del conductor estaba vacío. El motor encendido. Parpadeé. Miré mejor. El volante se movió apenas, como si alguien lo tocara. Tragué saliva y di un paso atrás. Marcos cerró la ventanilla de golpe. Ese no cuenta, dijo. No se prepara. Pero alguien habló, respondí. No, me corrigió. Algo habló. A las 2 de la mañana empezaron los errores en las pantallas. Pedidos que aparecían solos. Nombres que no habíamos ingresado. Todos iguales. Siempre el mismo. Juega. Elena empezó a sudar. Dijo que eso no pasaba desde hacía meses. Marcos fue a la bodega a revisar el sistema. Tardó demasiado en volver. Cuando fui a buscarlo, lo encontré parado frente al congelador, inmóvil. Tenía la puerta abierta y miraba hacia adentro con los ojos muy abiertos. El frío salía como una bocanada de aliento muerto. Le pregunté qué hacía. No respondió. Me acerqué un poco más y vi lo que él estaba viendo. Marcas en el interior del congelador.
Rayones profundos, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Uñas rotas, sangre seca. Marcos cerró la puerta de golpe y me empujó hacia afuera. Nunca abras eso después de las 3, me dijo, con voz quebrada. Nunca. Regresamos al área principal y fue entonces cuando las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego se estabilizaron. Elena estaba pálida. Señalaba hacia el comedor. Había alguien sentado en una de las mesas. Un niño. Vestía ropa vieja, empapada, y sostenía una cajita feliz de un diseño que no reconocí, antiguo, descolorido. El niño levantó la cabeza lentamente y sonrió. Tenía la boca demasiado grande para su cara. ¿Ya puedo jugar?, preguntó. El reloj marcó las 3 en punto. Y todas las puertas del McDonald's se cerraron solas al mismo tiempo. Las puertas cerrándose al mismo tiempo no sonaron como un simple mecanismo automático. Fue un golpe seco, metálico, definitivo. Como si el edificio hubiera decidido sellarse. El niño seguía sentado ahí, balanceando las piernas sin tocar el suelo, abriendo y cerrando la cajita feliz con una calma que no coincidía con la situación. Dentro no había juguete. Solo huesos pequeños, amarillentos, acomodados como si alguien hubiera intentado volver a armarlos. Elena fue la primera en reaccionar. Corrió hacia la caja registradora y trató de abrir la puerta principal con el botón de emergencia. Nada. Marcos jaló la lateral. Tampoco se dio. Yo me quedé paralizado mirando al niño. Sentía que si apartaba la vista, algo peor pasaría. Él levantó la mirada otra vez y ladeó la cabeza, curioso, como si yo fuera el extraño. Siempre juegan conmigo, dijo. Al principio no quieren pero luego sí. Elena empezó a llorar en silencio. Marcos apretó los dientes y caminó lentamente hacia el niño, manteniendo distancia. Ya es tarde, dijo. Tienes que irte. El niño frunció el ceño. Su sonrisa se estiró más de lo normal. Demasiado. Nunca dicen eso, respondió. Siempre me dejan entrar. Las pantallas detrás del mostrador se encendieron solas. Todas mostraban el mismo mensaje. Turno de juego iniciado. El pitido de la freidora comenzó a sonar, aunque nadie la había encendido. El aceite burbujeaba violentamente. Un olor a carne quemada llenó el aire. Marcos retrocedió. Escucha, me susurró Elena. No importa lo que pase, no juegues. El niño se bajó de la silla. Cuando sus pies tocaron el suelo, el sonido no fue el de unos zapatos normales. Fue húmedo, como carne cruda golpeando baldosa. Caminó hacia el área de juegos, esa que normalmente está cerrada de noche. Las luces de colores se encendieron una por una. El túnel de plástico crujió desde dentro, como si algo se moviera ahí antes de que el niño entrara. El juego necesita 3, dijo sin mirarnos. Siempre 3. Marcos negó con la cabeza. Antes eran 2, murmuró. Esa frase me heló la sangre. El sistema de sonido del local se activó. Una melodía infantil comenzó a sonar, distorsionada, lenta, como si se estuviera reproduciendo desde una cinta vieja. Las mesas vibraban levemente. Las pantallas empezaron a mostrar grabaciones cámaras de seguridad antiguas. Fechas de años atrás. Empleados que no reconocía. Turnos nocturnos. Personas sonriendo, limpiando hasta que aparecía el mismo niño. Siempre el mismo. Siempre sonriendo. En algunos vídeos, al final, faltaba alguien. Elena cayó de rodillas. Yo no iba a volver, dijo, temblando. Yo renuncié. Pero el gerente dijo que faltaban manos, que solo era esta noche. Marcos la miró con rabia y miedo. Nadie se va cuando le toca, respondió. El local no deja. El niño salió del área de juegos de golpe. Su cara había cambiado. La piel se veía estirada, agrietada, como una máscara vieja. Los ojos ya no parecían de un niño. ¿Quién empieza?, preguntó. Las luces se apagaron. Cuando regresaron, Elena ya no estaba. No escuchamos gritos. No escuchamos pasos. Solo desapareció. En su lugar, sobre el piso, había un gorrito de empleado doblado cuidadosamente.
El sistema pitó otra vez. Jugador 1 eliminado. Sentí náuseas. Marcos se apoyó en el mostrador, respirando con dificultad. Si te llama por tu nombre, me dijo. No contestes. Pase lo que pase. Como si hubiera escuchado, una voz salió de las bocinas, suave, cercana, pronunciando mi nombre con una entonación incorrecta, alargando las sílabas. Te toca. El área de juegos volvió a encenderse. Y esta vez, algo más grande se movía dentro del túnel. El sonido que venía del túnel no era el de plástico crujiendo. Era respiración. Pesada, húmeda, acompañada de un golpeteo irregular, como si algo caminara usando demasiadas articulaciones. Marcos me empujó detrás del mostrador justo cuando una de las rejillas del área de juegos se deformó desde dentro, hinchándose como si algo presionara con fuerza. No mires directo, me dijo. Nunca lo mires completo. Las pantallas cambiaron otra vez. Ahora mostraban el plano del restaurante, como un mapa interactivo. 3 puntos parpadeaban. 2 estaban quietos. Marcos y yo. El tercero se movía rápido, errático, atravesando paredes que no existían en el plano real. El niño apareció a mi lado sin que lo escuchara acercarse. Su cara estaba a centímetros de la mía. Si ganas, susurró, puedes irte. ¿Y si pierdo? Pregunté, sin saber por qué. Sonrió. Te quedas. Marcos gritó que corriera. El niño desapareció en el mismo instante. Las luces comenzaron a encenderse y a apagarse por secciones, como si alguien estuviera jugando con el edificio. Una alarma de puerta sonó desde la bodega. Luego desde los baños. Luego desde el área de empleados. Algo se movía demasiado rápido. Corrí hacia la cocina. Las freidoras estaban al máximo. El aceite salpicaba el piso formando figuras extrañas, casi símbolos. El refrigerador volvió a vibrar. Desde dentro, golpes desesperados. Voces. Más de una. No abras, gritó Marcos desde algún punto. No importa quién suene como tú. El intercomunicador del autoservicio se activó. ¿Pedido para llevar o para quedarse? Dijo una voz idéntica a la mía. Me tapé los oídos, pero la voz seguía sonando dentro de mi cabeza. El suelo tembló. Algo cayó del techo del área de juegos y se arrastró hacia la cocina. Solo alcancé a ver una mano. Demasiados dedos. Uñas negras. El niño apareció sentado sobre el mostrador, balanceándose. Regla 1, dijo. No te escondas donde ya estuviste. El refrigerador se abrió solo. De su interior cayó algo pesado. Un cuerpo. Vestía uniforme de McDonald's. Antiguo. El gafete estaba corroído, pero el nombre aún se leía. Marcos. Eso no soy yo, gritó el Marcos que seguía vivo. Eso es lo que pasa cuando pierdes. El mapa en las pantallas parpadeó. Un punto desapareció. No el cuerpo. El punto vivo. Miré a Marcos. Él me miró con terror absoluto. Corre, me dijo. Y no mires atrás. Algo lo agarró desde el suelo. Brazos salieron de las coladeras, envolviéndolo. Marcos gritó una sola vez antes de ser arrastrado hacia abajo, como si el piso se lo hubiera tragado. Sangre oscura manó entre las baldosas y fue absorbida lentamente. Jugador 2 eliminado. El niño aplaudió. Final, dijo. Tú y yo. El local se transformó. Ya no parecía un McDonald's. Las paredes estaban manchadas de grasa negra, los logos derretidos, las mesas torcidas. Los juguetes colgaban del techo como trofeos. El área de juegos se abrió completamente, revelando algo que no podía existir. Un espacio enorme, profundo, como un estómago. Última regla, dijo el niño. Si aceptas el premio nunca sales. ¿Y si no lo acepto? Pregunté. Su sonrisa se quebró. Entonces te conviertes en parte del juego. Las luces se apagaron por completo. Y sentí una mano pequeña agarrando la mía, con una fuerza imposible. La mano no se sentía como la de un niño. Era fría, rígida, y al mismo tiempo demasiado fuerte. Intenté soltarme, pero sus dedos se cerraron más, clavándose en mi piel. Alrededor de nosotros no había oscuridad total, sino algo peor.
Una penumbra rojiza, pulsante, como si el lugar respirara. El piso ya no era baldosa. Era blando. Cada paso producía un sonido húmedo. No tengas miedo, dijo el niño. El miedo hace que el juego dure más. Me jaló hacia el área de juegos, pero ya no era un simple túnel de plástico. Era un pasillo orgánico, cubierto de marcas, nombres rayados con uñas humanas. Algunos estaban tan viejos que apenas se distinguían. Otros eran recientes. Reconocí uno. El de Lena. Más adelante, el de Marcos. Ellos jugaron mal, continuó. Siempre quieren correr. Siempre quieren escapar. El pasillo desembocó en una sala enorme. El techo parecía perderse en la oscuridad. En el centro, una estructura gigantesca hecha de tubos, resbaladillas y plataformas pero deformadas, retorcidas, fusionadas con algo vivo. Colgaban cuerpos. Algunos completos. Otros no. Todos vestían uniformes de empleados. De distintas épocas. El niño soltó mi mano y se subió a una plataforma. Aquí es donde esperan, dijo. Hasta que los llamamos otra vez. Las pantallas aparecieron flotando en el aire, rodeándonos. Mostraban turnos nocturnos de distintos McDonald's. Diferentes ciudades. Diferentes países. Siempre de madrugada. Siempre empleados nuevos. Siempre el mismo patrón. La puerta lateral. La hora. El juego. No es solo este, susurré. Nunca fue solo uno, respondió. Somos muchos locales. Un mismo juego. Algo se movió detrás de mí. Sentí respiración en la nuca. No me atreví a girarme. Una voz conocida habló. No aceptes nada. Era Marcos. O algo que sonaba como él. Su cuerpo colgaba a pocos metros, pero sus ojos estaban abiertos, conscientes. Si aceptas te usan para atraer a otros, dijo. Te conviertes en gerente. El niño dejó de sonreír. Eso no es parte de las reglas, dijo, con voz más grave. El aire vibró. Las estructuras temblaron. Algunos cuerpos comenzaron a moverse, como marionetas. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo y emitieron un murmullo bajo, constante. Un coro de voces suplicando, llorando, riendo. ¿Por qué hacen esto? Grité. El niño bajó lentamente. Hambre, respondió. Siempre hay hambre. Antes eran parques. Después restaurantes. Lugares donde los niños venían felices y los adultos cansados. El cansancio los vuelve débiles. Extendió la mano hacia mí otra vez. El premio sigue ahí. En su palma apareció un gafete nuevo. Mi nombre brillaba en letras limpias. Detrás, un cargo. Supervisor nocturno. Las pantallas mostraron una escena imposible de ignorar. Yo, semanas después, sonriendo detrás del mostrador. Dando la misma instrucción. No abran la puerta lateral. Atraía a otros. Los tranquilizaba. Mentía. Puedes quedarte, dijo. O puedes desaparecer. Sentí algo romperse dentro de mí. El miedo, la lógica, la esperanza. Todo mezclado. Miré el gafete. Luego a los cuerpos. Luego al niño. ¿Y si rompo el juego? Pregunté. Por primera vez, su expresión cambió. No a enojo. A sorpresa. Eso nadie lo intenta, dijo. Detrás de él, el espacio comenzó a colapsar. Las pantallas fallaban. Las luces parpadeaban fuera de control. El murmullo se convirtió en gritos. Algo estaba mal. El niño retrocedió un paso. El turno no ha terminado, dijo. Aún no. El suelo se abrió bajo mis pies. Y caí. La caída no fue rápida. Fue interminable. Como si el espacio se estirara solo para darme tiempo de arrepentirme. Las voces me acompañaron todo el descenso, mezclándose, deformándose, repitiendo frases inconexas. Pedidos incompletos, risas grabadas, instrucciones de seguridad. El sonido terminó abruptamente cuando caí de rodillas sobre un suelo duro, frío. Estaba de nuevo en el McDonald's. Pero no era el mismo. Las luces estaban encendidas. Todo limpio. Impecable. El reloj marcaba las 5:59 de la mañana.
El aroma a café recién hecho llenaba el aire. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Por un instante pensé que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Entonces vi el reflejo en el acero del mostrador. Mi uniforme estaba viejo, desgastado. El gafete colgaba torcido de mi pecho. No decía empleado. Decía turno nocturno. Escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando ver al niño, pero era el gerente. El mismo que se había ido temprano esa noche. Sonreía como siempre. Buen trabajo, dijo. Sobreviviste. Quise atacarlo, gritarle, exigirle respuestas, pero mi cuerpo no reaccionó. Solo pude escucharlo. No todos lo logran, continuó. Por eso necesitamos gente fuerte. Gente que aguante. ¿Qué me hicieron? Logré decir. Él acomodó unas hojas sobre el mostrador. Nada que no aceptarás tú mismo, respondió. El local eligió. Las puertas se desbloquearon con un sonido suave. El turno diurno estaba a punto de comenzar. Vi a través del vidrio a 2 empleados nuevos acercarse. Reían. No sabían nada. Aún puedes irte, dijo el gerente. Pero alguien tiene que quedarse. Detrás de él, el área de juegos estaba apagada. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Si me voy, dije, ¿qué pasa con ellos? El juego continúa, respondió. Siempre encuentra jugadores. Sentí un tirón en el pecho. Una presión invisible. Como si algo se despertara dentro de mí. Imágenes inundaron mi mente. Otros locales, otras madrugadas, otros empleados escuchando golpes en puertas laterales. Comprendí entonces la verdad completa. El niño no era el origen. Era el anzuelo. Los verdaderos jugadores eran los locales mismos. Edificios construidos sobre algo antiguo. Algo hambriento. Algo que aprendió a disfrazarse de colores brillantes y sonrisas pintadas. El niño solo era la cara amable del juego. Puedes romperlo, susurró una voz dentro de mí. Pero te costará todo. El reloj marcó las 6 en punto. Los empleados nuevos entraron. Hola, dijo uno. ¿Tú eres el del turno nocturno? Los miré. Vi el cansancio en sus ojos. La necesidad. El mismo error que yo cometí. Detrás de ellos, en el reflejo del vidrio, vi al niño observándome. Sonreía, confiado. Sabía que la mayoría elegía lo mismo. Respiré hondo. Sí, respondí. Antes de empezar hay algo que deben saber. Las luces parpadearon. El área de juegos emitió un crujido largo, profundo, como un rugido contenido. El gerente me miró fijamente. Su sonrisa se tensó. No hagas esto, dijo. El local no perdona. Sentí el edificio reaccionar. Las paredes vibraron. Las pantallas se encendieron solas mostrando un solo mensaje, repitiéndose sin parar. Infracción de reglas. El niño dejó de sonreír. Eso no es jugar limpio, dijo, con voz quebrada. Me apoyé en el mostrador mientras todo temblaba. Nunca fue un juego, respondí. El piso comenzó a abrirse otra vez. Pero esta vez, no caí solo. Y el McDonald's gritó. El grito del McDonald's no fue un sonido normal. No salió de bocinas, ni de las paredes, ni del suelo. Fue como si todo el edificio hubiera exhalado dolor al mismo tiempo. Los vidrios vibraron. Las luces explotaron una por una. Los empleados nuevos cayeron al piso tapándose los oídos. El gerente retrocedió varios pasos, pálido, perdiendo por primera vez el control de su expresión. El piso se abrió bajo nosotros, pero esta vez no fue una caída sin fin. Fue una succión violenta. Como si algo debajo hubiera decidido arrastrarnos a todos. Sentí manos tirando de mis piernas, de mi uniforme, de mi garganta. No solo las del niño. Decenas. Cientos. Empleados de otros turnos, de otros años, de otros locales. Todos jalando al mismo tiempo, no para atraparme sino para sostenerse. No nos dejes aquí, susurraban. No cierres los ojos. El niño gritó. Un grito agudo, desesperado, completamente distinto a su tono juguetón. Su forma comenzó a deformarse, estirándose, perdiendo rasgos humanos.
Ya no parecía un niño. Era solo una máscara cayéndose. El juego se rompe. Chilló. No puedes hacer esto. El gerente fue el primero en soltarse. Algo lo tomó desde abajo y lo arrastró sin darle tiempo de gritar. Su cuerpo desapareció entre la oscuridad, absorbido como si siempre hubiera pertenecido ahí. El edificio tembló aún más fuerte, como si hubiera perdido una pieza clave. Las pantallas explotaron mostrando fragmentos caóticos. Locales cerrados, restaurantes abandonados, áreas de juegos oxidadas, cintas amarillas de clausura. Comprendí entonces que no era el primer intento de ruptura, pero sí el primero en llegar tan lejos. El niño se volvió hacia mí. Su cara ya no tenía ojos. Solo huecos negros, profundos. Si el local muere, dijo, tú mueres con él. Entonces que así sea, respondí. Solté el mostrador. El suelo cedió por completo. Todo se volvió blanco. Desperté en una camilla. Sirenas. Voces. Olor a humo y plástico derretido. Alguien gritaba que el edificio había colapsado por una fuga de gas. Que era un milagro que hubiera sobrevivientes. Me levanté desorientado. El McDonald's ya no estaba. Solo ruinas humeantes y cinta de seguridad. ¿Cuántos empleados había dentro? Preguntó un paramédico. 3, respondí automáticamente. Me miró raro. Solo te encontramos a ti. Pasaron meses. Declaraciones. Investigaciones. El caso se cerró como accidente. Nadie volvió a mencionar el turno nocturno. Nadie habló del niño. Yo intenté seguir con mi vida. Cambié de trabajo. Evité restaurantes de comida rápida. Evité mirar áreas de juegos. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho el pitido de una freidora que no existe. A veces, al pasar frente a un local cerrado, veo luces encenderse solas. Y en los vidrios, un reflejo pequeño observando. Hace una semana, abrió un nuevo McDonald's a unas calles de mi casa. Todo nuevo. Todo limpio. Globos. Familias. Sonrisas. Anoche pasé por ahí a la 1 de la madrugada. La puerta lateral estaba cerrada. Alguien golpeó desde dentro. 3 veces. Y desde el intercomunicador del autoservicio, una voz infantil susurró. Siempre necesitamos empleados para el turno nocturno. Y esta vez dijo mi nombre.